Red Internacional de Noticias. Díselo a Benjamín Moctezuma. Periodismo con la fuerza de la verdad. Noticias, entrevistas, comentarios. Díselo a Benjamín Moctezuma. Iniciamos. Temperaturas que tenemos justamente en este instante resultan de vientos fuertes de componente oeste con rachas superiores a 50 kilómetros por hora en Baja California y Sonora. Vientos fuertes de componente norte con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como del sur y sureste con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas. E igualmente también nos hace saber las condiciones de temperatura que estamos viviendo, en este caso en todo el territorio nacional, y que yo le voy a dar a conocer en grados centígrados. En Estados Unidos se usa mucho los grados Fahrenheit, en México usamos los grados centígrados, y bueno, en este caso nos hace saber que temperaturas en este instante son en Tijuana 14 grados, Mexicali 12, Ciudad Juárez 15, Hermosillo 21, Chihuahua a 21, Culiacán a 25 grados, Torreón a 23, Monterrey a 19, Tampico a 26, así como La Paz, Baja California a 22 grados, Los Cabos a 27, Mazatlán a 26, Durango a 18, Zacatecas a 19, Guadalajara a 21, Manzanillo a 28 grados, Morelia a 20, Distrito Federal a 19, Veracruz a 28, Puebla a 21, Acapulco a 29, Huatulco, déjeme decirle cuánto tiene Huatulco, 28 grados, así como Tuxtla Gutiérrez 25, Villahermosa 27, Campeche 30, Mérida 30 y Cancún a 26 grados centígrados en este instante. En este instante las temperaturas más altas son Campeche y Mérida con 30 grados centígrados y las temperaturas más bajas que se registran en este instante, bueno, la más baja está en Mexicali, Baja California Norte, Mexicali, y luego en Tijuana. Mexicali con 12 grados, Tijuana con 14. Totalmente nublado se encuentra la ciudad de Tijuana. Únicamente en toda la República Mexicana es donde está totalmente nublado, totalmente despejado. Está Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Distrito Federal, Morelia, Acapulco, Guadalajara, Manzanillo, Zacatecas, Mazatlán, Durango, Torreón, Monterrey y nada más. El resto de la República Mexicana se encuentra nublado en distintas condiciones, Pero bueno, de esto de las temperaturas y demás, voy rápidamente hasta la ciudad de Zacatecas. Allá también amanecimos con una muy baja temperatura y allá se encuentra nuestro compañero Carlos Aguirre Romo. Por cierto, le quiero decir que en este momento en varias partes de Zacatecas hay manifestaciones por el mentado gasolinazo y están tomadas varias de las casetas de peaje, pero no están molestando a los que transitan, sino que al contrario los están dejando que pasen sin que paguen el costo de la caseta. Y bueno, ya tengo a Carlos Aguirre Romo. Carlos, muy buenas tardes. Saludarte, como a todo nuestro auditorio en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, en Europa y aquí en la República Mexicana, y obviamente en nuestro querido Zacatecas, donde por cierto ahorita tenemos la temperatura máxima 19 grados centígrados, la mínima ya por la tarde-noche será de 5 grados, hay un sol radiante, afortunadamente pues no se pronostican lluvias, al menos para este día. Y pasando ya a la información que les tenemos como siempre, a nivel mundial, a nivel nacional, local, pues queremos comentarles que, bueno, afortunadamente tenemos expertos en México en muchas materias y hablan y califican como que es el colmo la dependencia que ha tenido México hacia la Unión Americana principalmente, y se da a conocer a modo de, pues hasta sarcasmo, se pudiera decir, que como nuestra República Mexicana, siendo un país petrolero, principalmente, recordemos que gracias al petróleo pues hemos subsistido y ha crecido nuestra República Mexicana durante décadas con todo y lo que le han metido mano, pues bueno, pues siendo México un país petrolero, resulta que ahora en el gobierno de Enrique Peña Nieto pues vamos a tener que comprarle gasolina a Estados Unidos, y esto no ha sido
en el tiempo reciente. Esto ha sido histórico porque a quienes contratamos para que administren nuestra nación y les pagamos fortunas millonarias, pues no han querido, que es más que la verdad, porque las condiciones las hay. El dinero, cuando estaba en jauja Pemex, lo había, pero bueno, los buitres que tienen ahí, como el líder sindical Carlos Romero de Champs, muchos otros, se gastan actualmente millones de pesos mensuales solamente para pagarle a unos cuantos directivos de Pemex, y pues no han querido hacer refinerías. Recordemos que en el Calderonato se dijo que se iba a abrir una, Fox lo alardeó, luego con Calderón, y con ninguno de los dos panistas se hizo la refinería en Tula. Se invirtieron miles de millones de pesos para bardear en enormes cantidades de terreno, y bueno, pues ahí quedó nada más en aquella golpe mediático que se dio, porque Estados Unidos inmediatamente les paró su carrito. Así es de que quienes llegan a Los Pinos pues ponen al pueblo de México de rodillas ante el imperio. Así es que pues las cosas de mal en peor. El día de ayer el peso casi rondó los 22 pesos con 50 centavos, y todo esto pues bueno, ya se dice, no hay que echarle la culpa al lenguaraz de Donald Trump, sencillamente es porque en México no se ha sabido hacer las cosas como pues se supone que deben de hacerlo los administradores de nuestros recursos naturales. Y los desplazados, amigos, yéndonos hasta Veracruz por la violencia, que son centenares de familias, pues solamente reciben, imagínense ustedes, cada quincena 500 pesos y su despensa. Con eso han estado aplacando ahora con el gobierno de Yunes, que prometió mucho y no ha cumplido con nada. ¿Se acuerdan ustedes cuando les dijimos que veíamos peligroso la reunión pocos días antes de tomar protesta como gobernador y no legítimo, obviamente, de Veracruz? Llegó por las minorías. La hora panista ha venido brincando de partido en partido y con una cola larga que le pisen. Miguel Ángel Yunes Linares, pues bueno, después de su reunión en Los Pinos con Peña Nieto, pues ya no nos dio las sorpresas que nos iba a dar, y donde decía que varios gobernadores caerían. Ya de esto nada hubo. A lo mejor le perdonaron las posibles raterías que en su carrera política ha venido haciendo, y que hay denuncias por todos lados, y no ha pasado absolutamente nada. Quien también le revira a Peña Nieto, regresando con este pésimo presidente de la República, pues es la Iglesia Católica. Y pues a la Iglesia Católica y a Peña Nieto y a todos los partidos políticos que están de rodillitas ante estos poderes fácticos, se les olvida que la Constitución mandata que México es un Estado totalmente laico. Y para aquellos que los han engañado diciéndoles que la laicidad tiene que ver con los ataques a las religiones, pues es todo lo contrario. El Estado laico mexicano respeta todas las creencias religiosas, y bueno, pues aquí han abusado a sus anchas los católicos, principalmente las cúpulas en el episcopado, para hacer y deshacer en nuestra República Mexicana. Así es de que otro frente que se abre contra Peña Nieto y Trump. No basta con atentar en contra de los empleos, de las inversiones de los extranjeros en México. Ya fue sobre las ensambladoras, las que hacen los carros, los automóviles. Ahora ya también está amenazando a las farmacéuticas, amigos, y recordamos que durante años pues hay importantes firmas norteamericanas que hacen lo propio aquí en la República Mexicana, y principalmente pues dando empleos. Así es de que Trump ya viene sobre las farmacéuticas que están en México, y todo esto pues ayer que les decíamos que no solamente pues ya vetó a CNN, a otra empresa que se atrevió a publicar algunos documentos donde se señala que Rusia sí hackeó correos electrónicos, y no solamente de Hillary Clinton. Pareciese que tienen agarrado del cogote al bocón psicópata de Donald Trump, porque Rusia pues tiene información muy delicada de los asuntos, de la vida, de los negocios, y no solamente de Donald Trump, sino de mucha gente que estuvo
en su campaña. Así es que pues ayer de alguna manera lo reconoció, dijo que eso era muy malo, pero dentro de otras cosas sigue insistiendo, y ya lo dijo, que el muro fronterizo, claro que Estados Unidos lo va a hacer. Ya su vicepresidente está al habla con varias empresas, y que los mexicanos lo vamos a pagar, queramos o no queramos, que habrá cualquier modo, de cualquier forma, los mexicanos tendremos que pagar ese muro. Y en unas declaraciones timoratas y muy tardías, pues sale Enrique Peña Nieto a decirle que no aceptamos amenazas, y según él, Peña Nieto dice que México por supuesto que no va a pagar el muro. Pues Peña Nieto podrá decir lo que quiera, pero las acciones reales hacia Trump, hacia los Estados Unidos, son totalmente diferentes, y ya los partidos de la supuesta oposición que forman parte del sistema político mexicano, pues están advirtiéndonos a todos los mexicanos, porque a ellos no les afecte nada, que tanto la economía como la violencia, como los alegatos, los ataques de Donald Trump, y aparte, hay elecciones 2017, y no se diga el 2018, pues tienen en peligro no solamente la política, sino las economías de los mexicanos, lo que pudiera detonar, que ojalá no se llegara, en una revolución, una más en México, porque el pueblo ya está harto, siguen brotando frentes por todos lados, y a la casta política pareciese no interesarles. Es tanto lo que roban, es tanto los negocios que hacen con nuestros recursos naturales, con nuestra propiedad que se llama México, que a ellos pues qué les interesa. Y siempre los hemos dicho y lo repetimos, cuando hay guerra en México, los pobres siempre ponen a los muertitos, porque los ricos inmediatamente agarran sus yates, agarran sus avionetas, rentan charter, o sea, vuelos rentados, puede ser también en un barco, en un camión, en un automóvil, y bueno, pues ellos se van del país, mientras los mexicanos nos despedazamos para después llegar a hacerse más ricos, a repartirse lo que queda de nuestra nación. Y si no, pues ahí está la historia. Quienes saquean y venden nuestra patria son los mismos a los que, insisto, los combatió Hidalgo, Morelos, los combatieron en la Revolución, son las mismas familias, ahí están los árboles genealógicos, pero ahora ya con otros apellidos, pero la sangre nefasta sigue siendo la misma. Videgaray pues ya va, pues tendrá que ponerse a ver de qué va a trabajar después de este pésimo gobierno de Peña Nieto, porque ante las amenazas de Trump de hacer el muro y que los mexicanos lo vamos a pagar, pues a ver quién va a votar por Videgaray. Pues posiblemente los que viven de este sistema coprolítico vayan a votar por él, que ya sabemos que son las minorías. Peña Nieto no llegó ni siquiera con el 50% más uno. Dentro de su gestión ha ido cayendo el PRI gobierno, y ya las cifras, al menos en Zacatecas, las tienen ustedes, pero es lo mismo en la República Mexicana. Va en declive, está fracasando rotundamente el Revolucionario Institucional, sus partidos títere, como son el PAN y el PRD, así como los partidos rémora, que van desde el Verde Ecologista, el PANAL, y ahora el Partido Encuentro Social, que se dice que lo inventó Osorio Chong, que es el dueño, porque ya veía venir pues esta complicada situación en la que está el Verde Ecologista, y que ahorita pues se ha salvado gracias a las maniobras de su patrón, el Revolucionario Institucional. Y bueno, amigos, vamos a darles más información gracias a la Red de Periodistas de México. Esta madrugada 5 sismos en Guerrero tuvieron epicentro en Coajimicuilpa, en Ayutla y en Iguala. También esta madrugada se dio a conocer, falleció en la Ciudad de México Ángel Aguirre Herrera por un derrame cerebral. Él fue exdiputado local, exdiputado federal, y es hijo, o fue hijo, ni más ni menos que del exgobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero, que fue destituido, y fue lo único a lo que se llegó, a destituirlo como gobernador de Guerrero, con el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, de allá de la escuela rural Raúl Isidro Burgos. Así es que, pues fallece uno de los hijos de Eladio Aguirre, y en Morelos se abre otro frente. Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal,
pues acaba de poner los sellos, mandó poner sellos y suspenden la obra de construcción para el nuevo recinto legislativo. Y bueno, sabemos el pleito de que los legisladores en Morelos quisieron darle golpe de estado a Cuauhtémoc Blanco. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, así le llaman, lo defendió cuando un excelente jurista pues llevó el caso para la destitución de Cuauhtémoc Blanco, y bueno, pues ya se sabrá por qué en la Corte lo protegieron. Sigue de presidente municipal Cuauhtémoc Blanco, y ahora pues a ver qué hace Graco Ramírez, porque gobierno del estado, imagínense ustedes, llevaba las obras para hacerles el recinto al legislativo, o sea que Graco Ramírez pone de pechito, pone como sirviente al poder ejecutivo ante el poder legislativo, todo esto allá en Morelos. Llegando a nuestros Zacatecas, pues se anunció y ya está a las 10 de la mañana un plantón a las puertas de la 11ª Zona Militar en Guadalupe, Zacatecas. Un grupo de ciudadanos están demandando ante la Secretaría de la Defensa Nacional el trato irrespetuoso que diera Alejandro Tello Cristerna a través de sus subordinados. Tello Cristerna, gobernador de Zacatecas, cuando fueron a desalojar, a destruir las casas, la escuela y una iglesia en Salaverna, sin importarles los libros, sin importarles el lábaro patrio que había en esa escuela. Hay pruebas de ello, hay fotografías, y bueno, aunque Tello, ahora que ya regresó en acción, tiene poquito que acaba de ser la elección donde las minorías lo eligieron como gobernador, y llevan 2 veces que se va de vacaciones con su éxito. Así es que, pues está esta denuncia ante Tello Cristerna. El día de ayer, más movilizaciones, más denuncias en contra del gasolinazo, en contra de los impuestos que pone Tello Cristerna a través del secretario de Finanzas, Jorge Miranda, y el día de hoy, más protestas y más movilizaciones en contra de Tello, en contra del gasolinazo, y bueno, pues Zacatecas casi paralizado por estas situaciones. Estudiantes de San Marcos tomaron también el día de hoy las instalaciones de Petróleos Mexicanos, la salida de Guadalupe hacia Aguascalientes, y ayer también los estudiantes de esta escuela rural, normal rural, Matías Ramos, en Loreto, Zacatecas, mejor conocida como San Marcos, pues tomaron las casetas que están en la carretera, en la autopista Zacatecas-Aguascalientes, ahí en Osiris, permitieron el paso a todas las personas sin pagar cuota, todo porque la Secretaría General de Gobierno no les ha cumplido un pliego petitorio al que llegaron a acuerdos, y como siempre, nada más les dicen que sí, luego los enfurecen y vienen nuevamente las tomas, y pues es el círculo vicioso que se ha tenido durante décadas en Zacatecas. Más de 79,000 pesos se da a conocer en el Sol de Zacatecas, va a ganar ahora mensualmente el gobernador Alejandro Tello Cristerna, después de que pues se bajara a él y su gabinete el 20%. Así es de que queda en 79,000 pesos, y pues bueno, alegan el gobierno del estado que es el gobernador que menos gana en la República Mexicana, como si eso fuera un logro o como si eso fuera una gracia y se les tuviese que aplaudir. La gente enardecida, Benjamín, amigos, sí subirá el pasaje de las cafeteras que circulan por los bulevaches y por las calles de nuestra ciudad capital. Dice Tello que será el mínimo, pero ese mínimo afecta grandemente a las economías familiares. Y ponemos un ejemplo, cuando estuvo Miguel Alonso y Jaime Ortiz como director de tránsito del estado, de forma pues sin tomar en cuenta a nadie, le subieron el precio al pasaje a $6.50. Se dijo y se ha dicho desde hace muchos sexenios que van a mejorar esas cafeteras, que se va a dar un excelente servicio, y esto no ha pasado. Los concesionarios se han estado burlando de tránsito del estado, de gobierno del estado, del que sea el gobernador o la gobernadora, porque esto nunca ha sido. Y nos llama mucho la atención porque Camerino Eleazar Márquez Madrid, perredista, ahora representante de su partido en el que milita ante el Instituto Nacional Electoral, tuvo a bien crear una organización que se llama CEBUAS,
que es la coordinadora de estudiantes becarios de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, pues trajo camiones, donó camiones cuando fue diputado federal. Los camiones, cuando la tarifa estaba en 6.50, le cobraban a los becarios y a las personas que quisieran utilizarlo 3.50 pesos y ya había gasolinazos. No sabemos ahora en cuánto están cobrando los EWAS, vamos a investigarlos para darles estos datos, principalmente a ver si nos da una entrevista o platicamos con Camerino, para ver ahora con este megagasolinazo y los incrementos, a ver cuánto cuesta, porque no hay concordancia, pues ni modo que los camiones de esta coordinadora de estudiantes becarios, pues no le pongan diésel a sus camiones, porque la diferencia de 3.50 a 6.50. Y bueno, pues ya se da a conocer también, presuntamente, Juan Alonso, que ya está demandado al parecer hasta en Estados Unidos por lavado de dinero, logró que quedara Jorge Eduardo Iriart, que ya les habíamos hablado, como nuevo presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Es información de que Juan Alonso lo estaba impulsando junto con el que fue secretario de Comunicaciones y Transportes de Pechard, que es sobrino de Pechard. Pues bueno, ya se da a conocer que ya quedó como presidente aquí en Zacatecas. El precio de la tortilla subió de 13 a 14 pesos, aunque en algunos lados lo están dando hasta en 18 pesos. Ya Profeco anda haciendo las clausuras, y los habitantes de Salaverna también retan a un debate a Alejandro Tello Cristerna. Ahora, ¿cuál funcionario, cuál secretario irá a salir en su defensa? ¿O a cuál va a mandar Tello? Porque el de Finanzas pues salió muy orondo a decirle a Soledad Luébano que sí le aceptaba el debate, y luego ya sabemos que ni siquiera por escrito le quiere contestar a Soledad Luébano. Así es de que reculó feamente Jorge Miranda. Ahora los habitantes de Salaverna, y repito, habitantes de Salaverna, no los líderes que pues también de forma oportunista están llevando el caso de los hermanos de Salaverna, están retando a Tello Cristerna para gritarle directamente que miente al decir Tello que nunca hubo violencia para desalojarlos de Salaverna. Y ya Carlos Slim también mandó el día de ayer un comunicado con pruebas de que, bueno, pues los terrenos donde está Salaverna le pertenecen a él, y bueno, pues las situaciones se siguen complicando para el gobierno que encabeza Alejandro Tello Cristerna, que sigue demostrando ser un amateur en la política y tener un nulo oficio en la materia. Es la información que tenemos para este día, mi estimado Benjamín. La pena comentar de lo que ha dicho Donald Trump. Ayer se dio pues con la cubeta chica y la cubeta grande con los compañeros periodistas de Estados Unidos por no querer contestar preguntas que le lastiman, como por ejemplo el de que es un mal ciudadano norteamericano porque evadió impuestos durante mucho tiempo, y también porque se le cuestionaba sobre la manera que piensa hacer el muro. A mí lo que me queda claro es que Donald Trump no solamente es un personaje de un lenguaje virulento, sino que al mismo tiempo sí encarna un proyecto de nación estadounidense diferente al que han llevado hasta ahora. Diríamos que él pretende ser más imperialista que como es los Estados Unidos actualmente. Esto significa, entre otras cosas, un país más metiche en los asuntos de los países a los que puede dominar. Tan metiche que, por ejemplo, está proponiendo retirar todo tipo de inversiones estadounidenses, principalmente a México. Ahora, es cierto que los capitales norteamericanos, ellos no piensan en quién gobierna en los Estados Unidos, sino piensan dónde y cómo pueden ellos incrementar sus ganancias. Y bueno, los norteamericanos tienen varias facilidades. Una, pues, contratar mano ilegal, porque por ser ilegal se le puede pagar menos salarios, menos prestaciones de ley, como el seguro social, seguridad social, prestaciones a vivienda, cotizaciones para fondos, entre otras cosas. Y al pagar bajos salarios, pues se benefician, y entonces los costos de producción se reducen por la vía de pagar menos por fuerza de trabajo. Pero en el caso de las maquiladoras, pagan en México salarios todavía más bajos
que ellos les representan ganancias porque en Estados Unidos hay que pagar cierta cantidad, algo así como $10 la hora, cuando en México pueden pagar, les representa ganancia que los gobiernos mexicanos pues les dan terrenos, les construyen naves industriales, les subsidian agua, luz, etcétera, etcétera, y entonces gastan menos. Y eso es lo que hace que a los capitales norteamericanos vean atractivo venir e invertir en México. Donald Trump, él está pensando en una parte de la burguesía norteamericana, aquella parte que no tiene interés en exportar capitales, que no tiene interés en abrir fuentes de empleo en nuestros países para explotar ventajosamente para ellos. Entonces Donald Trump dice, todos los que se van a invertir en México dejan de invertir aquí y entonces aquí se genera desempleo. Y lo que hace Donald Trump, está bien, en México te dan facilidades, pero si tú quieres invertir allá, invierte y yo te subo los impuestos a tal grado que te lastimen más que lo que vas a ganar en México. Es decir, está forzando a que inviertan en los Estados Unidos. Esto implicará automáticamente afectar mucho a nuestro país porque en México entonces se generaría el despido de miles de obreros que trabajan para las maquiladoras. Por ejemplo, para la Ford. También ya Chrysler anuncia de que pudiera retirarse y así como estas empresas muchas otras que están siendo convocadas por Donald Trump a invertir en Estados Unidos y no en México. Hay quienes dicen que la política de Donald Trump no es tan agresiva como algunos la vemos, que por ejemplo Walmart que se le reveló, no es cierto. Walmart forma parte de la política de Estados Unidos y como Walmart o otras empresas, porque en Estados Unidos lo que quieren es generar los empleos industriales en Estados Unidos, pero las cadenas comerciales no generan empleos por mecanismos productivos, sino que más bien los empleos se generan en Estados Unidos gracias a que tienen a quien venderle lo que ellos producen. Y entonces las cadenas comerciales, al contrario, van a ser motivadas para que vengan a invadirnos a vender lo que producen en Estados Unidos. Quienes sabemos algo de economía entendemos perfectamente que no tiene razón de existir los procesos productivos si no van acompañados de un proceso de comercialización, porque si no hay comercialización, entonces la industria productiva se paraliza porque no hay dónde vender y en consecuencia cómo realizar la ganancia. De tal manera que ese es un proceso que van a hacer. Y dentro de ese proceso es mentira también que el gobierno mexicano opone alguna resistencia. El gobierno mexicano contesta seguramente de común acuerdo con Donald Trump. Donald Trump le dice, mira, yo voy a decir en mi rueda de prensa que voy a actuar así y tú inmediatamente me contestas que no te vas a dejar para que no te eches a tu pueblo mexicano en contra. Y entonces están jugando de común acuerdo con un discurso en los Estados Unidos y otro en México. Pero si nos vamos a la realidad, el precio de los combustibles, de los energéticos, específicamente de la gasolina, se fija el propósito del gobierno mexicano de encajar justamente en esa política de Donald Trump. Es decir, que en realidad someternos a que en Estados Unidos la industrialicen para ellos poder generar empleos en Estados Unidos y luego no la regresen para ellos poderle sacar ganancia de lo que vendan en Estados Unidos y ganancia de lo que ellos exporten de un producto que originalmente es nuestro. Y así no lo mandan. Por eso los incrementos de la energía, yo lo vengo comentando de hace semanas. Desde el primer día que se habló de esto, yo vengo comentando que el problema no es ni el costo de producción, ni muchas cosas que mencionan. El problema real que nos ocultan es que el gobierno mexicano, de común acuerdo con los empresarios norteamericanos, ocupan que el precio de la gasolina en México esté alto para que los inversionistas de Estados Unidos puedan encontrar demasiado costeable vendernos la gasolina. El gobierno mexicano no está pensando como mexicano, está pensando como si fueran norteamericanos. Están pensando cómo nos exprimen para que los amigos de Enrique Peña Nieto, del señor Videgaray y de muchos otros que están en el gobierno puedan hacer negocios. Y bueno, uno puede preguntarse ¿por qué lo hace Peña Nieto? ¿Qué está mal de la cabeza? No está mal de la cabeza. O quizás sí, porque la enfermedad de la corrupción es eso, también una enfermedad. Y se puede también explicar psicológicamente.
Los gobernantes que tenemos en México, ellos están pensando cómo se enriquecen ellos, aunque para esa situación tengan que llevarnos entre las patas a todos los mexicanos. Y esa es la política que tenemos. Por eso encontramos opiniones, comentarios, expresiones del presidente de la República, en donde el síntoma o lo más visible que podemos encontrar en sus discursos es un cinismo exagerado, en donde nos dan mentiras tras mentiras. Una de las mentiras más grandes que el propio México es la afirmación del propio presidente Enrique Peña Nieto y luego de algunos compañeros periodistas que le hacen segunda porque reciben grandes subsidios, bueno, de que la gasolina en México ha estado subsidiada. Eso es totalmente falso. Subsidiar la producción de una mercancía significa que si la mercancía se produce, es decir, su costo de producción es de $1, entonces, para que salga más barato al mercado, el gobierno le mete lana para que no salga al mercado con $1, sino salga, por decir, a 80 centavos. En el caso de la gasolina en México y aún la que traen de Estados Unidos está saliendo a mitad de precio. Sí, y al contrario, a la gasolina le están cargando impuestos y eso no es un subsidio, es todo lo contrario de lo que es un subsidio. Junto con estas mentiras también sacaron a relucir un informe que supuestamente es un informe de los grupos de inteligencia de México, encabezados por Osorio Chong, en el que mencionan a Fernández Noroña y a Andrés Manuel López Obrador como dos de los hombres que más han promovido, ellos dicen, la violencia por los gasolinazos. Y eso es totalmente falso. Como periodistas tenemos que decir que eso es falso, no porque seamos de Morena, que no soy de Morena, claro, pero me gusta decir las cosas como son, y las cosas son de que Andrés Manuel López Obrador como Fernández Noroña siempre han convocado a movimientos pacifistas. Tan pacifistas que el propio doctor Roa Cuevas ha hecho esas críticas porque él es más aguerrido, él quisiera acciones más concretas. Y lo mismo don Rafael Loret de Mola han hecho críticas porque quieren acción más centrante. Leonardo Schwebel también creen que López Obrador debe ser más aguerrido. Y sin embargo no lo han sido ni él ni Fernández Noroña. Ellos han propuesto paralizar de otra manera las acciones del gobierno con manifestaciones, con el no pago de impuestos, etcétera. Bueno, pero cuando esto lo hace el gobierno lo hace para ir aplicando una especie de vacuna de que no crezca la imagen de sus enemigos políticos. Creo que ahí el gobierno mexicano se ha equivocado, porque lo único que ha hecho es reconocer que estos dos hombres, y no son a los únicos que menciona, que estos dos hombres están luchando por los mexicanos y que en consecuencia quien sepa entender y no se requiere mucha reflexión podría comprender, pues entonces estos señores son buenos, porque si el gobierno nos está madreando y estos nos están tratando de proteger, pues entonces no son malos. Entonces, ¿qué están haciendo? Los están haciendo mártires, los están haciendo más famosos y los están haciendo líderes, les están haciendo publicidad y el gobierno ahí se equivoca. Como el gobierno también se equivocó en tratar de aplicar de manera acrítica ese proyecto que se hizo con Miguel de la Madrid y luego con Salinas de Gortari de los mentados pactos, en donde las cúpulas se juntan y dicen, pues aquí nos juntamos y resolvemos entre nosotros y como tú eres la CTM, tú vas a hablar por todos los obreros y lo que tú digas los obreros se van a someter y tú de los campesinos y tú de los empresarios, etcétera. Y eso está fracasando porque esos grupúsculos no han podido controlar ni la CTM a los obreros, ni los grupos corporativos del PRI han podido controlar, y el día de hoy en toda la República Mexicana hay manifestaciones y las manifestaciones ya tienen días, ya tienen alrededor de 12 días las manifestaciones y va para más lejos. Aparte ya se viene el otro gasolinazo, porque el proyecto de Enrique Peña Nieto, y así lo dieron a conocer, es de que esto durará hasta más o menos la primera semana del mes de febrero y entonces habrá ajustes a las tarifas de los combustibles, lo cual eso de ajustes significa no otra cosa más que volverá a subir la gasolina.
Es decir, ellos necesitaban darle a sus amigos norteamericanos, mira, para que veas que voy en serio, ahí va de sopetazo el 20% de incremento. Y luego, mientras estás construyendo los expendios, las gasolineras con las que ustedes van a deshacer a lo que es Pemex, entonces les doy el otro incremento y así para que ustedes le echen ganas y le entren. Es decir, tenemos un gobierno demasiado traidor del pueblo mexicano, de esto no queda duda. Esto no pasa ningún examen de análisis del más simple que te pueda hacer un estudiante de la escuela de economía, de cualquier escuela de economía, ni siquiera del sentido común. De que nos están mintiendo, de que hay funcionarios y legisladores tapaderas y corruptos y cómplices, los hay, porque Enrique Peña Nieto esto no lo hizo solo. Entonces esto se le puede llamar crimen organizado. Y si lo hacen del gobierno, para el caso es lo mismo. El problema es que el gobierno tiene el manejo de las leyes, la administración de las leyes, la administración de cómo se aplica, a quién sí se le captura y a quién no. Y pues no creas que son muy leales, porque corremos más riesgo tú, Carlos, y corro más riesgo yo que los que están haciendo daño a la nación. Nosotros, por estarle diciendo la verdad, somos un peligro para esta camarilla que dirige nuestro país, mi buen Carlos. Así es, Benjamín. Inclusive en estos momentos nos acaba de llegar por parte de nuestros amigos de sinembargo.mx, dice: urgente, la gallina de los huevos de oro se secó. Dice Peña Nieto, no hay otra que el gasolinazo. Igual y pudiese ser, Benjamín, que al momento de ajustar los precios vayan a llevarlo a precios tan altos que algunos analistas están diciendo que las gasolinas pudiesen llegar hasta poco más de 50 pesos por litro, que ya no falta mucho, y luego ya al momento de los mentados ajustes dejarla entre 35, 40 pesos, creyendo que los mexicanos con eso nos vamos a conformar. ¿A cómo va a venir el incremento en las tarifas de las cafeteras y de las garras de taxis, la mayoría que tenemos que estar utilizando en la capital de Zacatecas? Y los gasolinazos van a seguir. Este grupúsculo, esta caquistocracia que estamos padeciendo desde hace décadas, principalmente en la actualidad, Benjamín, amigos, la mayoría de ellos, el sistema político mexicano, esta casta política, la psicología, la psiquiatría los califica de forma muy concreta. Son narcisistas, porque solamente lo que ellos opinan tienen valor y creen que todo es cierto y nada se les puede refutar. Tiene que ver también con una necesidad inagotable de adulación y de admiración. Viven muy preocupados de todo lo que son ellos y su pequeño entorno, así como de sus grandísimas necesidades. Todo lo demás no les interesa. Hay otra nivel que dicen estas dos ciencias que les comento, que es la del mitómano. Mitómano es aquel que crea mentiras, crea escenarios ficticios, irreales, y luego se los cree. Así tienen a nuestro México esta casta de nefastos políticos, de esta caquistocracia. Crean escenarios dentro de su gran demagogia y tratan de hacernos creer a los mexicanos que estamos viviendo en un paraíso. Se creen ellos sus mentiras, creen que con bajarse el 20% de sus fabulosos sueldos, ya con eso Zacatecas va a salir adelante. ¿Por qué no le han dado respuesta al Oso Medina, que ya les dijo los miles de millones de pesos que hay que quitarle al presupuesto estatal, y que son cosas verdaderamente que no sirven para nada? Como casi 1,000 millones de pesos, amigos, para darles bonos, incentivos a la burocracia, a los mandos altos, y cuando mucho acaso les tocará a los mandos medios. Ya se los decía yo ayer lo que nos dijo Medina Lizalde, lo que propone la legislatura, y hasta el momento ninguno de los partidos ni de la mentada izquierda zacatecana han dicho esta boca es propia. Tampoco las herramientas legislativas se las han quitado. Luis Medina Lizalde, ante los ataques de algunos miembros de la prensa local, les ha dicho que ahí están las pruebas, que pueden ir a finanzas, que pueden ir inclusive por medio de acceso a la información pública, y lo ha dicho públicamente. ¿A quién le está dando el dinero? Uno de ellos es a Luis Salazar.
sacerdote católico que le da 100,000 pesos mensuales Luis Medina Elizalde para sus comedores, y pues este sacerdote tampoco ha tenido la buena voluntad de darle las gracias de forma pública a Luis Medina Elizalde. Así es de que entre megalómanos, entre narcisistas y entre, pues ya hablábamos lo que significa la palabra idiota, estúpido, imbécil, pues tenemos que estar viviendo los mexicanos mientras no nos congreguemos, mientras no nos unamos, y que al parecer, pues afortunadamente, esta unidad, este tipo de acciones ya se está dando, mi estimado Benjamín. Finalmente insistimos, usted que vive en México y que está padeciendo estas situaciones, principalmente en Zacatecas, necesita de alguien que lo gobierne, necesita de alguien que le haga leyes para ver cómo tenemos que vivir y cómo administrar nuestras riquezas, que tenemos mucho oro, plata, etcétera en Zacatecas. Necesitamos de los partidos políticos, y eso de la idea que no. Mejor como sociedad, vámonos dando nuestros propios gobiernos y saquemos a esta caquistocracia, mi estimado Benjamín. Pues hay muchas cosas para reflexionar, mi buen Carlos, y bueno, pues esto lo dejamos para seguirlo viendo los próximos días. Te mando un abrazote, y hoy en la tarde va a volver a bajar la temperatura, así que no sueltes tu suéter por ahí, mi buen Carlos, para que mañana te escuchemos bien. Muchas gracias. Recibe también un abrazo, nuevamente un saludo a todo nuestro auditorio, a todos los directores, directoras de medios que ya participan, son miembros de la Red Internacional de Noticias, y traemos nuestro suéter atendiendo a tu sugerencia, y también nuestra chamarra, porque al parecer sí va a ser bastante frío. Nos escuchamos el día de mañana, mi estimado Benjamín. Un abrazo. Un abrazote. Y bueno, le mando también un abrazote hasta Veracruz a nuestra amiga Claudia Guerrero. Ella es compañera periodista, Claudia Guerrero, hasta Veracruz, así como también a La Voz de Llerena, a María de los Ángeles Domínguez, originaria de Sombrete, Zacatecas, radicando en Los Ángeles, California. Me dice, saludos amigo Benjamín, dice, y mándale saludos a nuestra tierra, en este caso debe ser Sombrerete, dice, y te deseo que sigas teniendo mucho éxito, dice, algún día, sin duda que algún día estaré en tu programa, Dios mediante. Esto nos dice María de los Ángeles Domínguez. Ella es una gran periodista de Sombrerete, radicada en California, nos escucha desde allá. Nosotros le mandamos un abrazo, y cuando vengas te lo damos personalmente acá. Marta Tamaikova en Eslovaquia me dice que ella nos está escuchando y que quiere comentarnos que allá en Eslovaquia ha continuado las nevadas, que toda la noche estuvo nevando, que la nieve alcanza alturas muy considerables, y que en este momento se encuentran a 8 grados centígrados abajo del cero. Si vuelve a llover, sin duda alguna volverá a nevar. Otros mensajitos que tenemos aquí es, por ejemplo, de Manuela Rodríguez, Meli Rodríguez, allá también en Texas, en los Estados Unidos, y de Silvina Rodríguez en Uruguay, Maruca García en Fresnillo, Zacatecas, y también tengo los comentarios de las hermanas Rocío Leiva y Claudia Leiva, así como también en Los Ángeles, California, a Mari Lynch Lazalde, originaria de Zainalto, Zacatecas, pero radicada allá en los Estados Unidos. Dice Meli Rodríguez, dice, salúdame a Carlos, debe ser a Carlos Aguirre, dice, por favor, y a toda tu audiencia que tenemos en este momento. Mire, algunos otros temas que yo quiero comentarle, aunque sea rapidito, es de que sí tenemos algunas alternativas, pero el gobierno no quiere aplicarlas. Usted escuchó cuando Carlos nos dijo hace aproximadamente 3 semanas que un zacatecano inventó máquinas para reciclar la basura y convertirla en gasolina, y nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano es el principal obstáculo. El gobierno mexicano quiere hacer negocio con lo que tiene. Si ponemos a echar a andar mecanismos de obtener combustibles de otra manera y que salga más barato, entonces dejan de hacer el negocio y prefieren sacrificar al pueblo mexicano en aras de ellos beneficiarse. Lo mismo pasa con Oxyfuel. Oxyfuel es una empresa privada, y le platico, la plataforma informativa de sinembargo.mx nos está dando a conocer que en Tlaxcala es posible encontrar combustible barato y ecológico a 13 pesos el litro. Se trata de Oxyfuel, la primera cadena ecológica que tiene su sucursal entre Tetla y Apizaco, y que fue abierta por el empresario Adolfo Fernández. Oxyfuel es una franquicia que distribuye etanol. Este combustible, el etanol, debe de rebajarse con gasolina
a un 50% debido a que tiene un octanaje de 113 puntos, excediendo los octanos del combustible normal, que en el caso de la Magna es de 87 octanos y de 92 en el caso de la Premium. Con el 50% de gasolina, el etanol se rebaja entre 95 y 97 octanos, contaminando menos, además de que es más barata. En esta temporada en la que la gasolina alcanzó precios exorbitantes, Oxyfuel agotó en 3 días su dotación de 4,000 litros. Esto nos están diciendo. Y nos comenta Adolfo Fernández en una entrevista que le concedió a el diario El Metro. Dice: yo lo estoy vendiendo a 13 pesos el litro para hacer la competencia con las gasolineras y ofrecer una opción con eso del gasolinazos de que subió la gasolina premium a más de 17 pesos. En la página web de Oxyfuel se informa que se trata de una franquicia mexicana que tiene su matriz en Orizaba, Veracruz, pero cuenta con más de 50 puntos de venta en estados como Puebla, Veracruz y Tlaxcala. ¿Qué cree que va a pasar con esto? Y no crea que es un mal deseo ni que soy adivino, no, es que es muy sencillo. Si comprendemos el de por qué subió la gasolina, entonces comprenderemos que el gobierno mexicano no tarda que con algún pretexto vaya y cierre esta empresa, porque el gobierno lo que quiere es no tener competencia. Se usa la situación del monopolio precisamente para empobrecer a unos y enriquecer a los amigos, que curiosamente ni siquiera son mexicanos. Así de malinchistas somos. Dice Blanca Gutiérrez desde Tamaulipas, dice: eso lo escuché en la política de Estados Unidos. Dice: hoy que fui con mis familiares. Dice: mi hermano está vendiendo varios negocios de los cuales ha vivido por muchos años. Yo desde muy pequeña pasé a los Estados Unidos. Iban a nacer allá y mi madre dijo que no, porque no quería que si nacía varón me llevaran a la guerra, pero me crié con casi todas las cosas de allá de los Estados Unidos. Mi padre siempre recibió su salario de Estados Unidos. Dice: comimos con dinero de Estados Unidos. Dice: y te estoy escuchando y lo que dices es muy cierto. Esto nos dice Blanca Gutiérrez, que ella pues unos días se la pasa en Estados Unidos y otros días por Tamaulipas. A ver, ¿quién más tengo por aquí? Bueno, a lo que sí tengo es al doctor Roa Cuevas, también, que voy a enlazar en este instante, porque él se encuentra en Guadalupe, Zacatecas, muy abrigadito, porque en Guadalupe hace más frío que el que él sentía allá en Querétaro. Querétaro. También saludo al buen Rubén Darío Godoy, que me pregunta cuánta distancia existe desde Ciudad Juárez hasta Querétaro. Pues muchísima distancia. Para viajar en autobús ocuparía alrededor de más o menos todo un día, casi 24 horas de manera interrumpida. A ver, le vuelvo a marcar al doctor Roa, porque como no le contesté pronto, ha de creer que no estoy aquí. Benjamín. Doctor, sí lo escucho, usted me escucha, ¿verdad? Muy bien, sí. Doctor, pues acá hace más frío, acá en territorio zacatecano, y usted andaba por Querétaro, allá es muy diferente. Fíjate que ayer que hice el viaje a las 6:30 de la mañana, tomé una fotografía de una luna divina que estaba ahí en el horizonte, y resulta, Benjamín, que no hacía frío, y todo el camino estaba mandándole un mensaje a nuestra amiga Isabel Maldonado, y le decía que asistiera ahí a esta hora en donde tú pones las canciones bonitas, porque ella manda por ahí unos ojos, ¿no? Digo, no, con la calefacción que hay aquí en el autobús, pues no se necesitan esas miradas. El doctor Alfredo Jali Serrame está publicando algo que, Benjamín, me da mucho gusto. El día de ayer estaba con nuestra querida Isabel comentando que necesitamos eso que decías hace rato, entender quién se beneficia. Hay una estrategia de los expertos en business administration, dicen los que estudian las maestrías. Pues para saber a quién le van a vender sus servicios, quieren saber quién se beneficia. Y si tú te das cuenta que nos están dorando la píldora, dices tú, y dices bien, ¿qué está pasando? ¿Por qué de buenas a primeras dicen que Donald Trump dijo que no dijo? Y
inmediatamente le contestamos para que el pueblo diga, mira, sí, vamos a unirnos con él. Pero el maestro Jalife está escribiendo un documento que espero lo puedas leer con mucha calma, porque te va a encantar, y que tus seguidores lo lean, en donde toma la misma propuesta que hicimos. ¿Quiénes son los que todavía podemos creer que su perfil patriótico, que su formación patriótica resta incólume, que los vemos en las mañanas en donde, por ejemplo, en Iguala, donde está ahora un sismo ahí generando unión entre los igualdecos, son muy unidos? Ahí está el Ávaro Patrio Monumental, porque acuérdate que Iguala es la cuna de la bandera, y los militares le rinden honores, y nos han querido hacer creer que son enemigos del pueblo, que son represores del pueblo, que son los que acabaron con los muchachos, que no quieren a los estudiantes. Y Benjamín, ¿a quién beneficia? Dice el Business Administration Management. Pues a los políticos, Benjamín, que hoy están como cuando has visto cuando se muere una yegua, una chiva en el campo, o un simple coyote, como las aves de rapiña, que se llaman buitres. Por eso le dicen buitres a los negociantes de los bonos, estos de crédito que le pusieron a Argentina, y que la valerosa de Cristina Kirchner, la expresidenta, los enfrentó y liberó a Argentina, y bueno, pues por eso se pueden dar el lujo hoy de decir que Argentina va a cambiar y tiene diferentes formas de hacer las cosas. Pues cuando ya les dejaron todo servido, pues perfecto, ¿no? Pero esos buitres vienen ahí donde están las naciones a punto de tronar, Benjamín, a punto de morir, se acercan cerca de los muertos. Por eso se llaman de carroña, comen lo que ya está podrido. ¿Y qué pasa? ¿México está podrido? Benjamín, nos han hecho creer que Pemex no sirve para nada. Pero lo compran, y en pedacitos, porque no pueden comprarlo completo, ¿no? Se vería muy evidente que tienen todo el dinero del mundo en sus manos, o cuando menos el dinero de México, de todo mundo en México, de todos los mexicanos. Dice el maestro Jalife que cuando menos a 100 millones de mexicanos nos están dorando la píldora, pero nos han querido convencer, y ya lo habíamos visto tú y yo, de que el modelo patriótico con que fueron formados los militares en México es lo que le queda a este país, Benjamín, porque ¿qué otra institución, qué otro estrato institucional está todavía sin caer en manos de este modelo abyecto, de este modelo sumiso, de este modelo? En la caricatura de hoy, Donald Trump le dice, para ser aprendiz lo haces muy bien, y tú ves ahí hincado como perrito al videogray, y no se vale, Benjamín, que todas las instituciones vayan porque pues las van a negociar a sus estructuras, a sus normas, a sus acciones, las van a condicionar a lo que, como estabas comentando, ¿qué les interesa? Estaba revisando el documento, siempre que menciono, de la evaluación de la renta petrolera, tanto en Ecuador como en Nigeria, como en Rusia y México. Cuando Ucrania está en el foco del huracán, te hace recordar que se inicia la caída del rublo, y entonces el precio del petróleo también se va al suelo, Benjamín, y entonces el asunto se empieza a complicar, y empezamos a darnos cuenta, y me decías tú, ¿y eso por qué usted lo comenta, doctor? ¿De dónde lo sacó? Entonces te digo, bueno, pues eso está en Bloomberg. Y la carta famosa de entre Arabia Saudita y
los americanos para poder mantener el precio del petróleo abajo. Y cuando estudia uno esa parte, encuentras la gran discusión, que incluso es un documento de la OCDE, en donde se recomienda a los países con renta petrolera tener cuidado en el manejo, en la administración, en el management del business. Y bueno, pues por eso ahorita aquí profit, dicen los franceses, ¿a quién le beneficia? ¿Quién saca provecho de este asqueroso asunto? Mira, Gamboa Patrón resulta que compró, dice ahí las noticias, 4 campos petroleros. ¿Tú crees que no va a contratar a los muchachos que estudiaron Business Management Administration? Claro, Benjamín. ¿Y por qué? Pues porque ellos saben que se tiene que negociar con una institución sumisa porque la mochila pesa un montón, Benjamín, y entonces parece como que van dobladitos porque no se la aguantan, porque las mochilas contienen eso, Benjamín, una parte del ingreso que van a negociar. En ese documento nos platican por qué en Nigeria, un país en donde entre el 85 y el 95% de la renta se la llevan las compañías exploradoras que exploran y luego producen y luego exportan. Y bueno, Benjamín, ¿a dónde exportan? Pues a donde tienen, como tú decías, sus refinerías, porque ahí es en donde van a hacer el negocio que les conviene. Y en Nigeria no, y Nigeria está en la miseria absoluta. Incluso ni siquiera policías para resguardar los campos petroleros contratan, porque son de estos excombatientes de Irak, Benjamín, que son contratados. Y yo creo que aquí también ya están parando a la oreja y ya saben que se van a acercar a Gamboa Patrón para que los contrate. Pero, ¿y qué van a hacer nuestros militares, Benjamín? También a nuestros militares los van a hacer que queden a las órdenes de estas instituciones. Reflexiona el maestro Jalife que esto no puede ser, y él dice que tenemos que adherir su propuesta de que pongamos cuidado. ¿Qué es lo que nos queda todavía como instituciones patrióticas, con formación patriótica, con sentido de dignidad? Dice él que los militares, que es lo único que nos queda, que los militares nos han hecho y nos han querido hacer creer más bien que ellos son enemigos del pueblo, cuando en realidad son los más fieles representantes del perfil del pueblo, Benjamín. Y ese pueblo que quiere sus ríos, que quiere su historia, que quiere su comida, que quiere que lo dejen en paz, y para eso dice el maestro Jalife que los necesitamos a los militares y que pongamos cuidado. ¿Quién se beneficia? Pues Benjamín, acuérdate que los hijastros de el expresidente de las botas, pues supuestamente les habían quitado los barcos estos y las plataformas que hubo por ahí muy malos manejos, estas plataformas petroleras, pero parece ser que ya se los regresaron, Benjamín, y también andan comprando más campos petroleros. Y ¿quién más no está comprando campos petroleros de ahí, de los políticos? Benjamín, pronto vas a saber por ahí algunos otros nombres que te van a espantar, pero así están las cosas. Y entonces, Benjamín, esto es algo que tenemos que revisar inmediatamente después de estudiar lo que pasó en Nigeria. Tenemos que ver que es posible revertir. Dicen los presidentes municipales de Jalisco, que hace rato estaban allá en el Distrito Federal presentando su protesta por el problema que van a tener esos presupuestos por el gasolinazo, que necesitamos revisar el modelo de Ecuador, Benjamín, en donde Rafael Correa nos muestra que las mismas condiciones
o próximas a lo que tenía Nigeria estaban en Ecuador, y la parte de la renta petrolera no solamente es lo que pactamos con los que van a explorar y a extraer el petróleo. Acuérdate que el petróleo no se produce, el petróleo se extrae, porque es algo que ya tenemos ahí, es la acumulación primitiva, es en donde están los campos con los antiguos dinosaurios que ahí murieron, los helechos, y se transformaron en bitumen, en petróleo, en todas estas capas bituminosas. Resulta, Benjamín, que la compañía que explora calcula que va a recuperar su capital en 5, 7 o 20 años. Entonces, el país negocia con ellos un subsidio, un hacerse disimulado si no les cobra, pero la mochila, Benjamín, esa no puede dejar de existir. Y luego viene que se empieza a producir, y bueno, pues por volumen de producción viene una parte proporcional, dice Rafael Correa. Y como nosotros necesitamos mejorar las condiciones del entorno, acuérdate que aquí los presidentes municipales iban y le pedían a Pemex que nos regalara asfalto para pavimentar algunos caminos que necesitábamos para sacar cosecha y garantizar que hay frijol barato allá en los campos petroleros del sureste, porque has de saber que Zacatecas produce aproximadamente el 70% del frijol que se consume en el sureste, porque Zacatecas no come frijol negro. La mayoría de los zacatecanos prefieren los frijoles claros, y el frijol negro va para allá, para los campos de Veracruz, para los campos de Chiapas, para los campos de Tabasco, bueno, de Oaxaca para abajo, de Guerrero para abajo, ahí se llega con el frijol negro, en Puebla también. Y resulta, Benjamín, que para garantizar que se puede sacar de las cosechas, pedíamos regalado asfalto. Y Rafael Correa nos está mostrando en una lista de lo que él modificó y que en Nigeria no se hizo, pues mejorar las condiciones de infraestructura del entorno. Y discutió por ahí con él, y él dice, no, un momento, yo no destruí ese campo hermoso de las Galápagos, la contaminación ya estaba. Y bueno, Rafael Correa fue demandado porque los expulsó de ahí, de su país, y dijo, bueno, si no se quieren quedar en las condiciones que yo les propongo, se me van. Y todo el mundo pensó que iban a invadir a Ecuador, pero también, Benjamín, las otras compañías dijeron, no, momento, nosotros íbamos a negociar, y en lugar de estarnos llevando 95% del ingreso, pues nos vamos a llevar lo que el compañero Rafael Correa nos propone. Y entonces modifican las rentas petroleras bajo el mismo modelo que luego Bolivia aprende y lo hace mejor. Y los mexicanos, ¿por qué no hicieron eso, Benjamín? Si los mexicanos tenían más experiencia, tenían más infraestructura, es más humana, Benjamín. Los muchachos que se forman en el Instituto Mexicano del Petróleo, en el Instituto Politécnico Nacional, los ingenieros petroleros de las principales petroleras del mundo, están mexicanos ahí, Benjamín. Nosotros no éramos un país dependiente. ¿Por qué quisimos ser dependientes? Y es que para que el Tratado de Libre Comercio se honore, no es cierto, Benjamín. A río revuelto, ganancia de políticos corruptos, porque ahora te vas a dar cuenta que al final de cuentas no son ni siquiera las compañías que vienen del otro lado, sino sus lacayos que aquí tienen y prestan nombres, pues que también ya decidieron independizarse, y empiezas a ver títeres autómatas. Y que dice, bueno, trabajo también como títer, pero también me compro mi campito, y ya tienen su campito. Benjamín, ese es el asunto. Ayer venía yo en ese autobús que me trae hasta Zacatecas, y hay unos mexicanos que tomaron la caseta y nos hicieron regresar nuevamente allá
para tomar la vieja. Por la antigua carretera Zacatecas, doctor. Y déjeme decir, sí, y doctor, el tiempo ya lo estamos pisando en un terreno que ya no es nuestro, doctor, pero déjeme comentar rapidito. En este momento, hay plantón frente a la 11ª zona militar en Guadalupe, Zacatecas, por los campesinos de Salaverna, como decía Carlos Aguirre. En este momento también, los estudiantes de la Escuela Normal Rural de San Marcos tienen tomado, pues las instalaciones de Pemex en el estado de Zacatecas. En este momento, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tienen tomadas las distintas casetas de peaje, la que va a Saltillo, que pasa por Concha del Oro, la que va a Aguascalientes y también la que va a Durango, a la altura de Calera, y más adelante también la que se encuentra en Fresnillo, Zacatecas, dejando a pasar a la gente gratuitamente. A las 5 de la tarde habrá manifestaciones en Zacatecas y habrá manifestación en Fresnillo, Zacatecas. Se habla de que algunos otros municipios también tendrán manifestaciones. El próximo domingo habrá una manifestación en la capital de Zacatecas, y se espera que esta manifestación también se realice en cada una de las capitales de los distintos estados de la República, y una mega concentración el mismo día domingo en la Ciudad de México, en el Zócalo. Y saludar rápidamente a Maristela García Paredes, que nos está saludando desde Brasil, a Ediño Hidalgo desde Colombia, que dice es un buen tema el del petróleo que están tratando, así como también saludar a Blanca Gutiérrez, que me hace sus comentarios. Para mañana está resuelto, Blanca Gutiérrez. Antonia Briceño también, que nos escucha desde California. Y ya nos vamos, doctor, porque sigue Adri Ibarra y vienen otros programas, pero mañana nos seguimos escuchando, doctor, y no suelte ni su chamarra o su suéter, lo que traiga por ahí, porque por la tarde va a seguir bajando la temperatura. Sí, saludos a Iván Macías allá en Bogotá. A Liliana Tonscons también allá en Uruguay, a Silvina Rodríguez en Uruguay, a Ricardo Javier Escajadillo en Puerto Rico, Alex también un saludote, y a todas las personas que nos escuchen. Ya nos vamos porque vienen otros programas, pásela bien, provecho y esté al pendiente. Si necesita más información, suba a mi muro del Facebook y cheque, porque allí hay muchas cosas que no le alcanzamos a platicar. Siempre hay muchas cosas ahí que a usted le pueden interesar. Así que, pues, manténgase bien enterado, y muchas gracias, y nos escuchamos mañana. No dejes de escuchar la próxima emisión. Red Internacional de Noticias. Díselo a Benjamín Moctezuma. Periodismo con la fuerza de la verdad.